Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, como habrán visto, durante este tiempo de las fiestas navideñas no he compartido ningún vídeo porque, bueno, pensé que quizá ustedes estarían pues reunidos con la familia y no tendrían mucho tiempo para poder ver estos vídeos y, bueno, el Señor me puso que lo compartiera a partir de hoy que ya terminan las fiestas y vamos a continuar con el estudio de Zacarías. El último vídeo que compartimos de Zacarías era la primera parte del capítulo 6 y hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 6 que va de los versículos 9 al 15. Esta segunda parte, que va de los versículos 9 al 15, en realidad es la continuación del capítulo 3, en el que veíamos que estaban coronando a Josué. Entonces, voy a comenzar leyendo Zacarías 3, pero rápidamente para ponernos en contexto y ya seguimos con Zacarías 6. Dice en Zacarías 3, viene titulado como Visión del sumo sacerdote Josué. Fíjense que no es un simple sacerdote, es el sumo sacerdote Josué, Joshua. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Como ven siempre, bueno, ya hemos visto en capítulos anteriores que cuando aquí habla del ángel de Jehová, quiere decir el Yahvé enviado. No es un ángel normal y corriente, no es un ángel creado, es el mensajero de Jehová, es Jehová enviado, Dios Hijo, el ángel de su faz. Entonces, como vemos siempre, Satanás acusándonos y nuestro Señor Jesucristo defendiéndonos. Estaba Satanás a su derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, fíjense en esto, Jehová dijo a Satanás, cuando dice Jehová dijo a Satanás, no se refiere a Dios Padre, se refiere a Dios Hijo, y verán por qué. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, Jehová no puede decir a Satanás que Jehová te reprenda. Diría, te reprendo, ¿no? Pero claro, dice Jehová, Dios Hijo, porque Jehová, Elohim, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios Hijo dijo a Satanás que Dios Padre te reprenda. Jehová dijo a Satanás que Jehová te reprenda. No es cogido a Jerusalén, no es este un tizón arrebatado del incendio, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del enviado de Jehová. Y habló el enviado y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que hace Dios a través de Cristo con todos nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, conocemos a Cristo y procedemos al bautismo, morimos al hombre antiguo y nacemos al hombre nuevo. Morimos al hombre carnal y nacemos al hombre espiritual. Esa es una tarea que solo se consigue con la capacitación del Espíritu Santo. Solo conforme vamos llenándonos del Espíritu Santo es que vamos regenerándonos y capacitándonos para ese hombre espiritual pleno que alcanzaremos en el milenio. Pero que durante este tiempo de vida unos llegan más lejos en su santificación, otros menos lejos, pero esa santificación será plena durante el milenio porque Satanás estará atado durante 1000 años y Dios nos pasará así como por fuego, eliminando todas esas impurezas que nos puedan quedar. Será donde alcancemos la plena santidad antes de pasar al reino eterno de Dios. Bueno, continúo y dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, la de Josué, la de Josué, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el enviado de Jehová estaba en pie. Y el enviado de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Mire que pone condiciones, dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa.
también tú gobernarás mi casa. Ahora en Zacarías 6 vamos a entender qué quiere decir esto. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos para el futuro. Son varones simbólicos para el tiempo profético que ha de venir. Entonces tenemos que entender esto como es que está hablando en figura como de varones simbólicos. Entonces dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahora después analizaremos qué quiere decir que aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos, que son, ya saben, el Espíritu Santo, con sus 7 características que están en la menorá, ¿no? En el candelabro de 7 brazos. Dice, hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová Sabaoth, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Claro, decimos, Jehová quitará el pecado en un día. Podemos pensar, bueno, eso es cuando Cristo murió por nosotros. Quitó el pecado en un día. Y es cierto que nos lavó con su sangre bendita, pero cuando dice que Jehová quitó nuestro pecado en un día, se refiere al milenio, porque en tiempos proféticos dice, para mí un día es como 1000 años, y es durante el milenio donde se producirá a eliminar por completo el pecado de nosotros, porque nadie puede entrar al reino eterno de Dios si no es plenamente limpio y santo. Algunos dirán, bueno, Jesús me limpió y me hizo santo cuando murió por mí en la cruz, y Él me ha lavado y me ha perdonado mis pecados, y por lo tanto yo soy santo. En ese sentido sí, pero no somos santos. Todos sabemos, bueno, Él lo dice, bueno no hay ni un uno. Seguimos pecando todo el tiempo. Claro que Dios nos perdona, es misericordioso, nos cubrimos con la sangre de Cristo, somos salvos por gracia, etc. Y eso está bien para entrar entre los escogidos en el milenio, pero después para el reino eterno en el que vamos a vivir con Dios, ahí no puede uno volver a estar mintiendo, robando, teniendo malos pensamientos, etc. Ahí hay que entrar en plena santidad. Y entonces ahí, como he comentado antes, es en el milenio donde se producirá esa plena santificación que ahora estamos comenzando. Recordemos que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ese camino estamos. No es que fuimos perfectos desde el primer día que amaneció la luz de Cristo en nosotros, sino que estamos recorriendo un camino que finalizará al terminar el milenio, cuando se produzca el juicio del tribunal blanco y ya Satanás se ha enviado a la gehenna, Satanás y la muerte ya no llaman muerte, y pasemos al reino eterno de Dios. Bueno, ya hemos terminado. Bueno, aquí hay un último versículo. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ya saben que el pueblo de Israel simboliza, bueno, la higuera simboliza al pueblo de Israel, y nosotros somos la vid. Separados de mí nada podéis. Los pámpanos separados de la vid no producen fruto y mueren. Entonces, vamos a comenzar ahora con la lectura de Zacarías 6, del 9 al 15, y vamos a escudriñarlo. Dice en Zacarías 6, vino a mí, vuelve a titularse Coronación Simbólica de Josué. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Recuerden que esto es que una vez terminó el Kairos de Babilonia, comienza el Kairos de Persia, y entonces regresan a Jerusalén unos enviados, primero Josué, Zorobabel, Zacarías, Ageo, y posteriormente Esdras y Nehemías. Entonces dice,
toma del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Gedai, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Josadac. Después veremos lo que significan todos estos nombres, porque es muy importante. Y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Perdón, había dicho Josías, hijo de Josadac, pero es Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. De nuevo ven que aquí habla, como en Zacarías 3, del renuevo. Ya saben ustedes que el renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Lo di en varias partes de la Biblia, luego lo veremos. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y hará sacerdote a su lado, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías. Como memoria, o sea, esas coronas servirán como memoria a estas personas en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, porque veréis que lo que estoy diciendo es verdad. Y esto sucederá cuando suceda esto: si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Bueno, hermanos, ya hemos leído Zacarías 3 y Zacarías 6. A veces podemos pensar, cuando uno lee esto, a primera podemos pensar, no he entendido nada. Aquí salen un montón de nombres que no sé lo que significan. Lo único que he entendido es que estas personas salieron de Persia y volvieron a Jerusalén para volver a edificar el templo. Eso es lo primero que se entiende, lo único que se entiende en principio. Ese templo era el segundo templo. Recuerden que el primer templo, Dios le dijo a David: has derramado mucha sangre, tú no me construirás casa, tu hijo me construirá casa. Ese hijo de David fue Salomón, pero como figura del hijo de David, que sería nuestro Señor Jesucristo, que es quien verdaderamente edificará templo, edificará casa a Jehová. El verdadero templo es el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. Durante este tiempo, desde que Cristo murió, resucitó y ascendió, el templo de Dios, la casa de Dios, es la iglesia, todos y cada uno de nosotros, porque Dios mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Ahora estamos viendo que, igual que Salomón construyó el primer templo, hijo de David, ahora Josué, es encargado de reconstruir el primer templo y construir el segundo templo. Y ahora, dentro de poco, será reconstruido el segundo templo y se construirá el tercer templo. Tercer templo donde nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida reinará durante el milenio desde Él. Entonces, lo que quiero es que tengan claro que la imagen de la casa de Dios, eso comienza en Betel, luego el tabernáculo, luego el primer templo, luego el segundo templo, luego el tercer templo. Pero la verdadera casa de Dios está en nosotros, por su Santo Espíritu. Dios mora en nosotros. Esa es la casa de Dios. Recuerden que dice: yo no habito en templos de piedra. Dios mora en nuestro corazón, en nuestra alma. Y entonces, recordemos esto porque es muy importante. Todo esto es simbología. Ven que dicen que gobernarán junto con Josué unos varones simbólicos, ¿no? Estos son de los cuales habla Jesús en el Apocalipsis. Son los llamados, escogidos y fieles. Los vencedores son los vencedores, llamados, escogidos y fieles. Gobernarán juntamente con Él. Los santos.
Fíjense que Jesús, Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dijo que nos hacía coherederos juntamente con Él, coherederos de la promesa. Antes he dicho que el verdadero templo de Dios, la verdadera casa de Dios, somos nosotros. Pero eso realmente es simplemente de la casa espiritual. Eso son las arras del Espíritu. Verán que en la Biblia habla de las arras del Espíritu. Pero después, esas arras, tras las bodas del Cordero, se convertirán en la verdadera herencia. Recibiremos la herencia plena. Nosotros somos la novia del esposo. Las vírgenes, recuerden las vírgenes fatuas, las vírgenes sabias, somos las novias que esperan al esposo. A las novias se les dan las arras cuando se hace un compromiso de boda, se le dan las arras de lo que ha de recibir la plena dote tras las bodas. Entonces estas arras del Espíritu que recibimos ahora son símbolo de tras las bodas del Cordero recibiremos la herencia plena para vivirla en el milenio y en el reino eterno de Dios. Y entonces vamos a ver ahora que dice que durante el milenio nosotros juzgaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y alguno dirá, hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo vamos nosotros a juzgar juntamente con Cristo? ¿Cómo se atreve a decir eso? Bueno, yo no me atrevo a decir eso por mí mismo, nunca me atrevería. Y si juzgamos juntamente con Él, no es porque lo merezcamos, es porque Él así lo quiere. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es Dios quien le da la capacidad de juzgar a Cristo. Cristo juzga porque fue dado a Él del Padre el hecho de juzgar. Y juzga juntamente con Él, en plena comunión. Igualmente, Jesús quiere que colaboremos con Él y juzguemos también con Él, porque Él así lo quiere y las personas que Él diga, no las que nosotros. Yo voy a juzgar también, no. Quien Él quiera, quienes Él quiera. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, vamos a leer a Pablo en 1 Corintios 6, del 1 al 3. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Se refiere en el milenio. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Refiriéndose a los ángeles caídos, a los ángeles de Satanás, les hemos de juzgar. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo lo digo. No, porque lo dice la palabra de Dios. Cuanto más las cosas de esta vida. O sea, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Esto, si recuerdan, es algo similar, esa delegación de Cristo en nosotros para juzgar juntamente con Él durante el milenio, es algo similar a lo que ocurrió con Moisés. Recuerden que Moisés finalmente delegó en otras personas válidas que Dios le mostró a Moisés que podrían ayudarle a juzgar las cosas sencillas y él solo se ocupaba de lo importante. Entonces, si ustedes han leído la parábola de los talentos, la parábola de las minas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, Él nos da unos talentos, Él nos da unas minas, según lo que cada cual haga con esos talentos, con esas minas. Lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, yo te pondré sobre 5 ciudades, yo te pondré sobre una ciudad. Eso no es una invención, eso lo dice Jesucristo, eso lo dice la palabra, y tenemos que ser conscientes de eso. Ahora quisiera repasar los nombres, porque los nombres en la actualidad cada uno llama a su hijo como se le ocurre, pero antiguamente los nombres en Israel, entiendan que los nombres tienen un significado, no un simbolismo, un significado literal, ¿no? Entonces, ellos lo entendían porque hablaban en judío, hablaban en hebreo, entonces ellos entendían lo que decía ese nombre y su significado.
Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Jedaías, ¿no? ¿Dónde sale Jedaías? Jedaías sale en Nehemías 7:39. Dice, sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua, 973. Fíjense que en Nehemías, a Josué, porque hay personas que dicen, hermano, está tergiversando. Josué no es Yeshua, es otro nombre, no es otro nombre. Aquí lo dice, sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua. Este Yeshua, Jesúa, es Josué, cuando salió de Persia para ir a Jerusalén. Y dice que de los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua, no se refiere solo a hijos, sino de la casa de Yeshua, de su familia, había 973. Estos son sacerdotes por la línea de Aarón, porque no todos los levitas son sacerdotes. Recuerden esto, que son los que vienen de la línea de Aarón. Continúo. Dice que serán sacerdotes, pero el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es el número, Él es el que se sentará entre los escogidos y en los vencedores. Josué es el símbolo de nuestro Señor, es figura del que ha de venir. En Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Tenemos nosotros algún derecho a ser glorificados? No. ¿Tenemos nosotros derecho a ser coherederos? No. Es voluntad de Dios que así lo ha querido, es voluntad de Cristo que ha querido morir por nosotros y hacernos coherederos. Igual que Dios delegó en el Hijo para que sea Él quien juzgara. El Hijo dice que nos hace hijos y coherederos con Cristo, para que seamos glorificados, la gloria que Él nos da, igual que Jesús decía, yo no me glorío en mí mismo, mi gloria me la da mi Padre y yo se la doy a Él, etc. Igual con nosotros. No porque nosotros lo decidamos o lo valgamos, sino porque así lo ha decidido Dios. Continuamos con los significados. Este Jedaías significa Yahvé conoce y alaba. Yahvé conoce y alaba. No es quien se alaba a sí mismo, o sea, no es que nosotros nos alabemos a nosotros mismos, porque nosotros no conocemos a nadie a fondo. Yo no le conozco a usted no me conoce a mí, ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Es Dios quien conoce y alaba a Jedaías, Dios conoce y alaba. De nuevo pensaremos, bueno, Dios alaba y reprende también, si es necesario reprender, pero algunos dirán, hermano, ¿cómo va Dios a alabar a nosotros? ¿Cómo nos va a alabar? No estoy diciendo que Dios nos va a adorar como si fuéramos Dios, que nos va a elogiar, nos va a alabar. Y así lo dice la palabra, también en el Nuevo Testamento. Vamos a leer de nuevo a Pablo en 1 Corintios 4, 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, porque nuestro juicio será nuestra capacidad para juzgar se nos dará en el milenio. Ahora no somos quien para juzgar a nadie, porque ni hemos llegado a la plenitud de la santidad y ahora apenas vemos, estamos en un aprendizaje. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, escuchen, después de que venga el Señor, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ven cómo sí que recibiremos la alabanza de Dios? Porque una cosa es la salvación, que es por fe, y es un don, un regalo inmerecido, un regalo que Dios nos da porque Él quiere. Un don es un regalo, pues como es el arrepentimiento, como es el amor de Dios, como es la fe. Dios nos la da por gracia. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla, como cuando Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo.
Quien me abra, entraré a cenar con él. Si no me abre, pues... Pero el regalo lo hace él. Tú solo le abres la puerta. Pero, ¿cuál es nuestro mérito en todo esto? Abrir la puerta. Porque hay personas que no abren la puerta y se condenan a sí mismas. Cristo toca en todas las puertas. Pero a veces nos hacemos el tonto y decimos, bueno, será alguien con propaganda y no queremos abrir. Y es Cristo llamando a nuestra puerta. Nuestro mérito es haber abierto la puerta a nuestro Señor. Entonces, vemos que sí que es cierto que Dios, según lo que haya hecho cada uno, a los fieles, a los vencedores, a los llamados, a los escogidos, a los que han sido fieles al Señor, a los que han padecido juntamente con Él, recibirán su recompensa y serán alabados por Dios. Pero nosotros no debemos nunca juzgar antes del tiempo porque nosotros siempre juzgamos a la ligera. Fíjense lo que dice Romanos 14:4. Sé que estoy leyendo muchos versículos, pero es que es mejor que hable Dios a través de su palabra que no que hable yo, porque yo no me explico bien y puedo tergiversar las cosas mejor. Me gusta siempre hablar con versículos para que nadie pueda discutir lo que digo, porque no lo digo yo, sino lo dice Dios. Romanos 14:4 dice: ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces no juzguemos nosotros ahora apresuradamente, este será salvo, este no será salvo, este es bueno, este es malo, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro. ¿Quién eres tú que juzgas a criado ajeno? Es su Señor quien ha de juzgarle y dirá si está en pie o si cae. Pero Dios es bueno y por eso dice que estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si Dios tiene ese propósito, lo terminará y acabará cambiándonos para bien. En Proverbios 3, 5, 6 dice: Fíate de Jehová de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No sirve que nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. No tenemos sabiduría para juzgar ahora. Puede que tras todo el camino de esta vida, más lo que en el milenio, al estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al estar Satanás atado, nos sea dada la capacidad de tener la suficiente luz de juzgar algunas cosas juntamente con Él, porque Él así lo quiere. Dice: Señor, en tu luz veré la luz. O sea, la luz solo la veré en tu luz, en la luz de Cristo. Y estaremos con Él y se dará a algunas personas la capacidad de juzgar juntamente con Él. En Isaías 11, del 2 al 3 dice: y reposará sobre él Espíritu de Jehová. Digo esto porque es Cristo el que juzga. Y fíjense si lo dice bien claro. Aquí está hablando Isaías sobre una profecía sobre el Mesías, sobre Cristo. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 brazos del candelabro. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y ahora dice, fíjense, porque nosotros juzgamos según las apariencias, según lo que vemos, según lo que oímos. Veo una cosa y no me preocupo de saber qué ha pasado antes de esa cosa. A mí oigo y me han contado tal cosa, pero puede ser cierto, puede ser falso. Aquí dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Jesús no juzga por lo que le cuentan, no juzga por lo que ve, juzga porque Dios es omnisciente y lo sabe todo. Y ve no solo lo que se ve aparentemente, ve nuestros pensamientos, ve nuestros deseos, ve los espíritus que hay adentro de cada cual. Recuerden que el endemoniado gadareno le dijo: ¿qué hacéis ahí dentro de él? Y quiero decir, él ve todo, no solo lo que se ve material, sino lo inmaterial. Entonces él sí puede hacerlo, pero nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros siempre juzgamos a la ligera en esta vida. En Apocalipsis 3, del 21 al 22, dice: al que venciere, lo digo por esto de, hermano, sigo dudando, ¿cómo puede ser que vamos a juzgar con él? ¿Cómo vamos? Ni que fuéramos reyes nosotros.
Apocalipsis 3, 21 y 22. Dice nuestro Señor Jesucristo, no es que lo diga ni siquiera un apóstol que diga, bueno, a lo mejor ese hombre puede haberse equivocado en lo que dice, sí, aunque sea el Espíritu quien se lo dice, pero igual se ha equivocado. No, es nuestro Señor Jesucristo y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es lo que dice en Zacarías 6 a Josué, a Yeshua y a sus compañeros que estaban con él, que les daría que gobernaran con él, gobernar en el sentido espiritual. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis 1:6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué nos hizo? Un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Hermano, aunque usted no lo crea, ya sé que a lo mejor usted se cree no válido, se ve miserable. Yo también me veo así, porque me conozco, sé mis debilidades, sé mis pecados, sé que no oro sin cesar, como se me requiere, sé que no leo la palabra lo suficiente, sé que mi amor por los demás no es como debería ser. Como dice la palabra, es muy fácil amar al que se lo merece. Vemos una persona y qué buena, la quiero mucho, voy a ayudarla, a todos los que son buenos, a todos los que me caen bien, a los hermanos de la iglesia, pero a los que ya vemos que son problemáticos o no son de la iglesia, eso ya cuesta un poco más de amar. Entonces, yo tengo clarísimo que no nos vemos merecedores de todo eso porque no oramos lo suficiente, porque no leemos lo suficiente, porque no amamos lo suficiente. Pero Cristo nos dice, bueno, aquí dice Juan sobre Cristo que nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes, o sea, Cristo nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Padre. Y tendremos que serlo, igual que estos varones simbólicos que están con Josué durante el milenio, tendremos que serlo. Unos más, otros menos, porque recuerden que en las parábolas de los talentos y las minas hay algunos que le preguntan, ¿qué has hecho con la mina que te di? Yo sé que eres Dios, rencoroso, severo, y entonces la mina que me diste la he guardado, no he hecho nada con ella, los dones que me diste los he guardado, no he hecho nada, y dicen, bueno, pues si no ibas a hacer nada, podías haberlo dado a alguien que hubiera sacado provecho de eso, ¿no? Entonces, digamos que a esas personas, pues, posiblemente no reciban su galardón. Sí su don, porque cuando Pablo dice, seréis pasados así como por fuego, y eso hará descubrir quién ha construido con oro, plata, piedras preciosas, o quién ha construido con heno, hojarasca. Al pasarnos por fuego se verá cuál ha sido la obra de cada uno. Una permanece, la otra desaparece. Aunque todos seréis salvos, aunque así como por fuego, lo dice, todos seréis salvos, aunque así como por fuego. Lo que es un don, lo que es gracia, eso no se pierde. Pero el galardón, la recompensa, la alabanza de Dios a todos aquellos que han sido fieles y vencedores es otra cosa. Continuamos. Vemos esto de quién se sentará al lado de Cristo para jugar juntamente con Él. Los hombres siempre somos humanos, ¿no? Y ponme a mí, ¿no? Recuerdan que los apóstoles querían todo, no, yo me quiero sentar a tu derecha. Recordemos que Salomé, la madre de Santiago y de Juan, dijo a Jesús, ordena que en tu reino, o sea, en el milenio, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Los llamados, los escogidos,
y fieles, los vencedores que han sido fieles. Pero, pues ya ven ustedes que decir, o sea, no es cuestión de decir, Señor, en tu reino, ponme a tu derecha. Y si lo oro todos los días, Señor, ponme a tu derecha, aunque yo sea infiel, aunque yo no persevere, me pondrá. No es cuestión de eso. No es cuestión de que lo pidamos como Salomé pidió de Santiago y de Juan, sus hijos, de que lo pusieran uno a la derecha y otro a la izquierda. Esas cosas no funcionan como en la tierra, por amistad o por familia. Yo busco una palanca, un enchufe para mis familiares. Es como cuando le dijeron a Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, continuamos con los nombres. Ahora vemos que dice Heldai. Heldai significa que perdura, que persevera. Paciente, alguien que es paciente, longánimo. Heldai significa eso, que persevera. Esta es una característica de los vencedores. Los que gobernarán con Jesús en el milenio es porque han perseverado. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no solo salvo, sino que reinará juntamente con el Señor, serán coherederos. Después viene Tobías. Tobías significa Yahvé es bueno. Recuerden que siempre la palabra final, Ías significa Dios. Igual que Él también significa Dios. Rafael, Miguel, todos los que acaban en Él, la parte Él significa Dios. Y en Isaías, Josías, Tobías, todos los que terminan en Ías también significa Dios. Curiosa es la palabra, el nombre Elías, porque tiene Él y tiene Ías. Bueno, entonces, Tobías significa Yahvé es bueno. Entonces vemos que con Heldai y Tobías dice que hay que perseverar en la bondad. O sea, Heldai, el que persevera. Tobías, Dios es bueno. Perseverar en lo bueno. El amor que recibimos de Dios, tenemos que perseverar y darlo a los demás. La bondad que recibimos de Dios, que no es nuestra, que viene de Dios, tenemos que compartirla con los demás. Heldai y Tobías. Ahora vamos a continuar viendo nombres, ahora en Zacarías 6:10. Dice, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Claro, todo esto lo vemos anecdótico. Dice, pues ves en casa de Josías, hijo de Sofonías. Pues podría haber dicho, entra en casa de Antonio, hijo de Pepito. Pero no, dice, entra en casa de Josías, hijo de Sofonías. Esto tiene un significado. Porque ahí es donde fue coronado Josué y por algo se eligió esa casa. Josías significa Yahvé sana, o sea, Dios sana. Y Sofonías quiere decir Yahvé esconde. Yahvé sana, Yahvé esconde. Dios no quiere que se descubra nuestra desnudez, que nos avergoncemos por nuestro pecado. Dios lo que quiere es que nos arrepentamos y que seamos vestidos de nuevo con vestiduras limpias. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos, no querían que se viera su desnudez. Ellos intentaron taparlo con hojas, pero así no es que se tapa la desnudez ni la vergüenza del pecado. Entonces Dios se sacrificó un animalito, supongo que un cordero, porque esa es la tipología que ha habido desde Adán y Eva hasta nuestros días, la muerte de un cordero puro que con su sangre nos limpia, y lo que hizo fue vestir a Adán y Eva con la piel de ese animalito, con la piel de ese cordero. Entonces Dios esconde nuestros pecados con el cordero, pero no es que quiera esconder nuestro pecado para que sigamos pecando. No, Dios nos cubre. Dios esconde, Dios tapa. Sofonías, eso significa Sofonías. Dios Padre, ese es el Padre, Sofonías el Padre. Y el hijo de Sofonías era Josías, hijo de Sofonías. Y si Dios Padre cubre, tapa nuestro pecado para que
nos arrepintemos y cambiamos, Josías, hijo de Sofonías, es Yahvé sana, salva, sana, salva. El Hijo, o sea, Dios Padre, tapa, cubre nuestros pecados, el Hijo nos sana y nos salva. Los nombres no son anecdóticos en el Antiguo Testamento, todo está puesto con una simbología. Vemos que Josías, hijo de Sofonías, Dios Padre, Dios Hijo. Bueno, por eso es que se corona a Josué en esa casa. Josué ya vimos antes que significa que Dios es el que salva, porque Josué es Yeshua, Yeshua, Dios salva. Y Josadac es Josué, hijo de Josadac. Y Josadac significa Dios es justo. Dios salva, Dios es justo. Si solo fuera por la justicia, todos iríamos al infierno. Josadac, el padre de Yeshua, es Dios justo. Por la justicia, ninguno de nosotros sería salvo. Iríamos todos al infierno. Pero también está el hijo de Josadac, que es Yeshua, que es Dios salva. Entonces, es el Hijo quien nos hace, quien nos salva, es quien nos sana y nos hace justos. ¿Por qué somos justos ante Dios? Por el Hijo que vivió como justo y fue tratado como pecador. O sea, fue tratado como pecador siendo justo, para que nosotros, siendo pecadores, seamos tratados como si fuéramos justos. Entonces, Josué, Yeshua, Dios es el que salva. Josadac, Dios es justo. Dios Padre es justo. Dios Hijo nos ha salvado. Porque así lo quiso el Padre. No estamos diciendo aquí que el Padre es malo y el Hijo es bueno. No, Dios es justo, pero Satanás le decía, si los salvas, estás cometiendo una injusticia, porque mira qué malos son todos. Pero entonces envió al Hijo para lavar nuestros pecados y entonces pagó el precio del rescate. Fuisteis comprados por precio. Nuestro Señor pagó la recompensa, el rescate de estábamos siendo esclavos de Satanás, y en la simbología de la esclavitud, para recuperar un esclavo hay que pagar un precio. Ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Fuimos salvados por precio. Por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua salva para hacernos justos. Porque Josadac, el padre de Yeshua, significa Dios justo. Bueno, vemos que los nombres tienen un significado impresionante. Yo esto no es que lo he sabido siempre. O sea, pues escudriñando, leyendo, pues uno va descubriendo estas cosas y uno dice, hay que ver la sabiduría que hay en las palabras y todo lo que Dios quiere decirnos en su palabra. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Continuamos. Ahora sale el nombre Helen. Helen significa sueño. Tener un sueño, una esperanza, o sea, no es que signifique sueño de dormir o que cuando estamos durmiendo tenemos un sueño, no es ese tipo de sueño. Es, bueno, por ejemplo, en inglés se ve muy claro, lo digo porque hay hermanos de nuestra comunidad latina que viven en Estados Unidos y hablan inglés, lo entenderán muy bien, que no es lo mismo dream que hope. Dream es... Ambas se pueden traducir al español como sueño, ¿no? Un sueño. Pero dream es soñar de cuando estamos dormidos y tenemos sueños. Y hope es un sueño. El sueño de mi vida es hacer tal cosa. Esa es tu esperanza, ¿no? Entonces aquí Helen significa la esperanza de que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y vivir eternamente con Él. Eso es lo que significa Helen. Sueño, esperanza. Luego salen Tobías y Jedaías, que eso ya hemos visto antes cuál era su significado. Y luego aparece la palabra Gen, hijo de Sofonías. Este Gen, hijo de Sofonías, parece ser Josías. El mismo de antes decía Josías y hijo
de Sofonías. Este gen que aparece ahora parece ser el mismo hijo de Sofonías. Y tiene sentido, porque gen significa gracia. Gen significa gracia. Y si Josías significaba Dios sana, y gen significa gracia, pues tiene lógica, porque la sanación, la salvación, es por gracia. Entonces, muy posiblemente gen, hijo de Sofonías, es el mismo Josías, hijo de Sofonías. La salvación es por gracia, la sanación es por gracia. Ya saben que en griego sanar y salvar es la misma palabra. Porque cuando dice en tantos milagros que hacía Jesús y decía, vete, has sido salvo, por tu fe has sido salvo. Y esa persona no había ido con la idea de ser salvo, sino con la idea de ser sano. O sea, cuando llevan al paralítico en la camilla y le dice, aquí yo te hago salvo, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos empiezan a discutir, pero ¿cómo que le perdonan los pecados? Y los amigos incluso dirían, pero si hemos venido a que ande, no a que... Y entonces Jesús le dice que, bueno, es como una explicación de que ser sano y ser salvo, o sea, es lo mismo. Limpiar, sanar es limpiar y salvar es lo mismo. Te limpia, Jesús te limpia con su sangre para que puedas ir a la vida eterna. Obviamente también le sanó de su enfermedad. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver una parte que no habíamos analizado mucho en Zacarías 6, que son los versículos 12 y 13. Es eso que les comenté del renuevo que no habíamos tocado todavía. El renuevo, dice, el renuevo edificará el templo de Yahvé. Entonces, como les comenté antes, eso lo hizo Josué, Yeshua, con Zorobabel cuando fue a Jerusalén, reconstruir el segundo templo, o sea, construir el segundo templo. Es lo que hizo el hijo de David, Salomón, varón simbólico del hijo de David, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ambos construyeron el templo a Yahvé. Pero aquí dice el renuevo edificará el templo a Yahvé. Porque es nuestro Señor Jesucristo quien va a construir el verdadero templo espiritual a nuestro Dios. Es nuestro Señor Jesucristo quien hace eso. Porque el verdadero templo espiritual somos nosotros, la iglesia, como le dije antes, ¿no? Entonces, también como comenté antes, esos son las arras del Espíritu. La plena herencia la recibiremos después de las bodas. Y ahora somos la novia del esposo, después de las bodas del Cordero, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que recibiremos la plena herencia. En Jesús, aquí vemos que con Yeshua, ¿no? Estaba Josué y Zorobabel. Uno se ocupaba de las cosas espirituales y Zorobabel era el príncipe, el que iba a reinar en lo material, ¿no? En Jesucristo se reúnen esas dos cosas. Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y también es el que reinará. Es el que reinará durante el milenio. Entonces reúnen las dos figuras de Josué y Zorobabel en sí mismo. Recuerden que todo esto no estoy diciendo que Jesús es como Josué y Zorobabel, ni como Salomón, no estoy comparando a Jesús con Salomón, ni estoy comparando a Jesús con nadie. Son tipologías, son metáforas que usa nuestro Señor, que usa Dios a lo largo de toda la Biblia para hacer analogías y que podamos entenderlo, igual que dice que Adán, o Jesús es como Adán, en el sentido en que fue el primero entiendan esas similitudes y esas analogías, esa tipología que Dios va haciendo. Es como si alguien se ofendiese de que la palabra dice que Jesús es un cordero. Pues nadie se ofende de que digamos que Jesús es un cordero, que es el cordero inmolado. No es un insulto, es la explicación de una tipología que a lo largo de la historia ha ido simbolizando el sacrificio de un cordero limpio para que finalmente se cumpla toda esa tipología en nuestro Señor Jesucristo, que ocurre lo mismo. Entonces, bueno, hemos visto que así como Dios tuvo a bien delegar en el Hijo la capacidad de juzgar, pues Jesús también tendrá
a bien delegar un poco en nosotros la capacidad de juzgar durante el milenio. Si ustedes ven en Daniel 7 aparece el Padre con su cabellera blanca como magistrado de justicia, ¿no? En cambio, en Apocalipsis 1 es el Hijo el que aparece con esa cabellera blanca, porque Dios delegó en su Hijo la capacidad de juzgar. Entonces, recuerden que dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo. Entonces ahora es el Hijo el que juzga en comunión con el Padre. Pues igualmente nosotros, no porque lo merezcamos, no porque lo que queramos, sino porque Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo así lo han decidido desde antes de la creación del mundo. Y bueno, y hará como Moisés, ¿no? Pues delegar en las cosas más sencillas. En Apocalipsis 24 nos habla del milenio y dice Juan por el Espíritu, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y bueno, no quiero alargarme más. Si quieren profundizar en quién es el renuevo, que eso está claramente explicado, lean el capítulo 4 de Isaías, el capítulo 53 de Isaías y el capítulo 23 de Jeremías, y ahí entenderán perfectamente quién es el renuevo. Entonces, solo despedirme, perdonen porque yo sé que no explico bien las cosas, pero los versículos que leo son perfectos porque son palabras de Dios. Y bueno, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y si Dios quiere transmitirles algo, sé que se lo va a transmitir a través de su palabra, y aunque yo haya sido torpe explicando, seguro que Dios a través de su Espíritu les hará entender todo lo que Él quiere que entiendan. Dios les bendiga y les guarde.